Yo tengo mi velocidad de aproximación, aquí tengo mi temperatura y aquí tengo mi temperatura de salida. ¿No ve? Yo tengo que hallar acá, en esta parte estamos hallando, ¿no ve? Mi velocidad máxima, que va a ser teóricamente la misma en esto. Voy a tener mi velocidad máxima. Una vez que yo tengo mi velocidad máxima, yo puedo evaluar el Reynolds, les había dicho, porque yo necesito evaluar propiedades, pero el Reynolds, ¿no ve? Es rho de V sobre nu. Ah, yo voy a evaluar mi velocidad máxima. Si yo tengo que evaluar aquí adentro, cuidado que estén queriendo trabajar con la velocidad de aproximación. Eso no pueden hacer, ¿no ve? Una vez que evalúo el Reynolds, ¿no ve? Puede ser este laminar o turbulento, ¿no ve? Laminar o turbulento. De ahí elijo elegir ecuación, ¿no ve? De ahí elijo la ecuación. ¿No ve? Estábamos ya en la última parte porque prácticamente todo habíamos indicado de las, eh, de la secuencia. Tenemos que dar la metodología de solución. ¿Ya? Ahora, voy a calcular el Reynolds evaluando propiedades a mi temperatura media, les había dicho. ¿No ve? Esta temperatura media va a ser mi T1 más mi T2 dividido entre 2. Y aquí el problema es de esta temperatura, habíamos quedado, ¿no ve? Lo más probable es que no me den como dato. Ya, y listo, ¿no ve? Y de ahí tiene que ser el proceso, ¿no ve? Nos habíamos quedado. Se asume T2, por lo tanto, es un proceso iterativo. ¿De acuerdo? Entonces, como es un proceso iterativo, hasta que, o sea, ¿para qué voy a calcular? Ojo con esto, ¿no ve? Si yo no puedo validar T2, no puedo seguir pasos adelante. Y ese es otro error que ustedes cometen. No sé, parecería que les da flojera evaluar, verificar el T2 con el que se asumen y con eso calculan todo. Entonces, está mal, todo está mal. Entonces no hay necesidad de revisar posteriormente, ¿no ve? Entonces verifican, se debe verificar. Si son métodos, por lo tanto, su proceso iterativo T2 se debe comprobar, ¿no ve? Se debe comprobar. Ya. Ya, hasta ahí hemos evaluado ya el Reynolds. Ahora, debo, esto digamos como uno si quiere, ¿no ve? Ahora yo debo evaluar el Nusselt. Evaluar el Nusselt. ¿No ve? Una vez que he comprobado que estoy con la temperatura correcta, ya voy a saber si es régimen laminar o régimen turbulento. Entonces, de ahí yo podré evaluar mi Nusselt. No sé yo, Nusselt. Yo no sé qué ecuación utilizaré. ¿No ve? A por el Reynolds, a la B, el Pratt, a la C. No sé qué ecuación utilizaré. No, eso me va a decir función del Reynolds que estoy tomando en cuenta. ¿No ve? Y de ahí no calculo el H. No estoy diciendo se evalúa Nusselt. Se evalúa el Nusselt. Hasta ahí quedamos. Uno, se evalúa Nusselt, no H todavía. Ahora, ¿qué les decía acá? Cuando yo tengo un banco de tubos, tengo que saber cuántas filas tengo y cuántos tubos totales tengo y cuántos tubos por fila tengo. ¿Ya? Entonces, para evaluar, una vez que yo evalúo Nusselt, yo debo saber, se debe conocer
Se debe conocer el número de filas. El número de filas. Esto para facilitar mejor el procedimiento, porque vamos a hacer uso de gráficas. Ya se debe conocer el número de filas. Entonces yo voy a tener dos casos. Uno, mayor a 16 filas. Y dos, menor a 16 filas. Ya, entonces voy a tener esas dos condiciones. Entonces, vamos a analizar nosotros el caso 1, ¿no ve? El 1. Yo voy a tener mi condición de mayor a 16 filas. Entonces, estoy en el límite, ¿no ve? Estoy diciendo esto, por eso debo conocer cuál de las condiciones me genera las filas. Y eso ya habíamos aclarado, ¿no ve? Oye, es transversal al flujo a las filas. No, cuidado, me estén contando en cocociente, si vale el término, ¿no? En la misma disposición del flujo, A1, una fila, dos filas, tres filas. ¿Cómo cambia? ¿No ve? Miren, ¿por qué aumentaba esto? 1, 2, 3. Y yo voy a calcular 1, 2, 3, 4. Las cosas se van a modificar. No, eso me deben tener cuidado, hallar dónde está la disposición de los tubos en función del número de filas. ¿Ya? Una vez que elijo y determino que es mi mayor a 16 filas, ¿no ve? Yo directamente tengo mis ecuaciones. Entonces no tengo mucho, ¿no ve? No tengo mucho que hacer. ¿De acuerdo? Entonces yo sabré qué ecuación utilizar. Y nuevamente, es mejor, ¿no ve? Ya utilizar ecuaciones que nos están dando, nos están facilitando. Determinar ecuaciones del tipo de esta, ¿no ve? Que nos digan el rango, oye, para este rango desde ahí A es tanto, B es tanto y C es tanto. ¿Ya? Ahora, lógico que puede haber diferentes ecuaciones, pero el H convectivo que nosotros queramos no va a variar mucho. O sea, va a entrar en ese error, en un 5% de error que es aceptable. O sea, tampoco nos vamos a cortar las vestiduras. Ya, ahora fíjense acá en el plan, aquí el plan está corrigiendo. ¿No ve? Está corrigiendo sus valores en función del plan a temperatura media y en función del plan a temperatura de pared, similar a la corrección que nosotros hemos hecho con la viscosidad. ¿De acuerdo? Entonces, no va a haber ningún inconveniente. Entonces, cuando yo ya tenga una secuencia mayor a 16 filas, porque directamente aplico el nucel, ¿no ve? Hallo mi nucel y directamente puedo hallar H. Entonces, una vez que tengo el nucel, no, ya puedo hallar mi H. ¿Ya? Ahora, ahí termina el procedimiento. ¿Por qué? Porque ya continuamos con la secuencia y hablamos después, ¿no ve? Ahora, en el caso 2, no estaría con un valor menor a 16 filas. Entonces, mi nucel ya va a ser igual a un factor de corrección multiplicado por el nucel, así le pondremos para diferenciar nucel D. Ese nucel D va a ser este. No, el que está tomando como longitud característica el diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser mi nucel D y yo voy a corregir. No, mejor lo haremos al revés, ¿no ve? Porque ustedes son especiales, ahí se van a rayar algunos. Le pondremos este nucel de aquí, D más bien. Ya, yo quiero hallar ese. Ya han calculado el nucel acá, han evaluado
quieren, mejor dicho, quieren evaluar y estamos en esta condición. ¿No ve? Estamos en esta condición, han agarrado el Reynolds y listo. Para hallar el Nusselt, ¿qué ecuación han utilizado? Cualquiera de estas, las mismas. Pero la cosa es evaluar este Nusselt primero. Esa parte se entiende, ¿no ve? No hay inconveniente. ¿No ve? Primero evalúan el Nusselt y de ahí ven si tienen mayor o menor número de filas, mayor a 16 o menor a 16. ¿Ya? Si yo tengo menor a 16 filas, lo tengo que multiplicar por un factor de corrección. Ya, este factor de corrección lo vamos a evaluar con esa tablita. ¿De acuerdo? Fíjense en esta secuencia. Está prácticamente cuando llega a 13, a 14, 15, prácticamente ya es 1. ¿No ve? Ahora, si me dan un intervalo de 11 tubos, de 8 tubos, de 12 tubos, no, lo único que yo hago es interpolar entre estos dos valores, ¿no ve? Así no va a haber ningún lío en la interpolación. Ya, y si ustedes extrapolan a 14, a 15, a 16, se van a dar cuenta que prácticamente es 1. ¿Ya? Entonces, ya tengo para calcular el Nusselt. ¿No ve? Una vez que yo tengo evaluado el Nusselt, una vez que tengo evaluado el Nusselt, ¿no ve? El Nusselt D, yo puedo evaluar ya rápidamente su H. ¿Ya? ¿No ve? Pero ahora yo les decía, che, mira, ahorita estoy viendo recién en la secuencia, ¿no ve? A veces uno, yo digo, yo tengo que comprobar esta temperatura 2, ¿no ve? ¿Y cómo voy a comprobar la temperatura 2? Les había mostrado una ecuación, ¿no ve? Yo estoy evaluando Nusselt. ¿Cómo voy a evaluar esa temperatura 2? Che, mi temperatura 2 va a ser igual, ¿no ve? A mi TW menos mi TW menos T1. Todo por E a la menos HA sobre MC, les había dicho. Pero yo no voy a poder comprobar T2 si no conozco el H. O sea, tenemos que llegar hasta esta parte en cada iteración. ¿No ve? Tenemos que llegar hasta esta parte en esta iteración. ¿De acuerdo? Ahí se me ha ido la secuencia. ¿No ve? Evalúo H, puedo comprobar recién T2. Entonces, hasta aquí tengo que llegar inicialmente. Pero para ello, ¿no ve? Y yo necesito, ¿qué necesito evaluar acá? H ya tengo. Mi flujo másico, voy a ver cómo lo voy a evaluar, ¿no ve? Y necesitaría el área y el calor específico. Ya veré si tengo no tengo, veré si tengo gráficas abajo, tampoco tengo. ¿Ya? Entonces, haré uso de esta nomás, pues. Control C. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? ¿Ninguna? No. Estamos trabajando que las propiedades, yo les he dicho acá, las propiedades se evalúan a la temperatura media. Ya, a la temperatura media. Ya. Ya, ahora, entonces, yo tengo que contar y yo tengo que hallar ahora H calculado. Yo debo evaluar el área. ¿No ve? El área de intercambio, el área de transferencia, es todo aquí adentro. Todo lo que está aquí adentro es el área de transferencia. ¿En función de qué? ¿No ve? Hemos dicho que la longitud característica va a ser este diámetro. No, yo tengo, por si acaso, ¿no ve? Estos son así, son tubos que están así, puestos en esta secuencia. Entonces está entrando el fluido y les decía, oye, está entrando y está haciendo esto, ¿no ve? Entra y hace esto, entra y hace esto, entra y hace esto. Entonces yo necesito saber cuántas veces está haciendo esto, porque por todo este sector es el área de transferencia.
Entonces, mi área de transferencia, facilito, ¿no ve? Va a ser pi por D por L. Sabemos, ese es el área de un tubo. De acá. ¿No ve? Pero ¿cuántos tubos tengo? Porque está pasando lo mismo por todos los tubos, ¿sí o no? Entonces esto va a ser por N. Entonces aquí voy a poner N, número total de tubos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hallar el número de tubos por si acaso? ¿No ve? Voy a hallar, oye, no. ¿Cómo voy a hallar el número de tubos totales? Facilito. Número de filas por número de tubos por fila. ¿No ve? Esto va a ser tubos por fila. No creo que sí, ¿no ve? Número de tubos por fila. Para no confundir, no, yo nomás me estoy rayando aquí. Así lo voy a poner más bien para que no haya confusión. Número de filas por número de tubos por fila. Y listo, tengo el número total de tubos. Entonces ya tendría mi área de transferencia de calor. ¿Lo ven? En algunos libros esto está a S, así que no va a haber ningún inconveniente. ¿Qué me faltaría? El flujo másico. Por aquí está entrando el flujo másico. Mi flujo másico. Yo tengo una secuencia acá, pero aquí está chocando con los tubos. Nuevamente, yo tengo tubos en esta posición, ¿no ve? Yo tengo los tubos ahí. Yo tengo los tubos ahí. Entonces, si ustedes, a ver, voy a trabajar en forma general, ¿no ve? Esto me está dando primero, me está dando en kilogramos por hora o masa por unidad de tiempo, no sé, segundos voy a poner. Entonces va a ser multiplicado, yo tengo mi densidad, ¿no ve? Esto es kilogramos por metro cúbico, ¿no ve? Si yo multiplico por mi velocidad, ¿no ve? Por mi velocidad, esto va a ser metros por segundo. Ya tengo metro cuadrado. Tiene que ser por mi área, ¿no? Entonces, diferenciaremos esto. Esto siempre nomás pondremos como está en los otros libros, ¿no ve? AS, el área total de transferencia. Esto va a ser por metro cuadrado. Entonces tengo metro cuadrado con metro cuadrado, metro con metro cuadrado, metro cúbico, con esto se simplifica. Listo. Ya está. Entonces, ahora yo tengo la densidad, tengo el volumen, tengo la velocidad, mejor dicho. No será velocidad máxima, no es velocidad máxima, es la velocidad de aproximación. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ir modificando. Ahora, esta área, ¿cómo va a ser? Es la que está chocando. El flujo mágico está chocando acá. Por estos lugares vacíos está pasando. Entonces, tiene que ser diferente a esta área de transferencia, ¿no ve? Cuidado, el fluido está pasando por aquí. ¿Ya? Entonces, mi flujo másico va a ser igual, primero, esto no va a cambiar, ¿no ve? Densidad por V. Esto lo voy a evaluar en las condiciones de entrada, por si acaso. En condiciones de entrada. ¿Ya? Por el área. El área. Yo voy a agarrar el número de tubos que tengo en la parte transversal, multiplicado por mi paso y multiplicado por L. ¿No ve? Claro, la lógica me está diciendo que ese por T es el área,
pero lo estoy multiplicando por el número de tubos que tengo en esta parte. ¿No ve? En la parte transversal. ¿Ya? Y ahí está chocando, está entrando acá, tengo un tubo, tengo dos tubos, tengo tres tubos, tengo cuatro tubos. Eso ya ustedes verán. Listo. Entonces ya tengo para evaluar mi flujo másico. Una vez que he evaluado el flujo másico, me lo llevo aquí, ¿qué pasa? Puedo determinar mi T2. El calor específico lo estoy evaluando a la temperatura media. Tengo el flujo másico, tengo mi área, ¿no ves? Y yo les decía, esta área, ¿no? Va a ser el AS, ¿no ve? El área de transferencia, eso también pondremos aquí. Cuidado que se equivoqué. Listo, ya tengo toda mi secuencia para evaluar mi T2. Evaluado T2, yo tengo que hallar el DMTL. ¿No ve? Hallado DMTL, hallar nuevamente Q. ¿No ve? Porque prácticamente esto va a ser, ¿no ve? El área de transferencia por H por mi DMTL. Ya, por último, y hasta ahí no habría ningún inconveniente porque sería todo lo que quisiéramos saber. Pero lo que generalmente también yo pregunto, ¿no ve? Es la caída de presión. La caída de presión en el banco. Ah, y directamente aquí ya no vamos a estar sufriendo, ¿no ve? Eso ya va a depender de ustedes qué quieren utilizar. Oye, yo tengo mi delta P, que va a ser mi número de filas, por F, por X, por mi densidad, por mi velocidad máxima al cuadrado sobre 2. ¿No ve? Y nuevamente, para no estar macaneando, aquí, control C, y aquí lo voy a poner esto, control V. Claro. Ahora, este delta P, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a calcular aquí adentro, ¿no ve? ¿Cuánto de caída tengo al pasar el fluido por todo este banco de tubos? Ah, por eso estoy tomando en cuenta el número de filas, que lo voy ahorita lo voy a aclarar. Ya. F, ¿qué va a ser? Ah, por pasar por los tubos, estoy evaluando el coeficiente de fricción. ¿Y qué va a ser X? Un factor de corrección. Estoy analizando dentro del banco de tubos, por lo tanto, estoy tomando en cuenta la velocidad máxima. Por lo tanto, debo tomar la densidad a la temperatura promedio. ¿No ve? Entonces, la densidad, aquí ponemos evaluada a T medio, por si acaso. Ya, entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces, NL, número de filas, F, factor de fricción, X, factor de corrección. De los demás ya saben, no sé, densidad y velocidad, ¿no ve? Ahora, el número de filas, por eso les decía, es importante, ¿no ve? Saber cuántas filas tengo. El factor de fricción, si ustedes quieren, el factor de fricción lo evalúan con ¿cómo es? Hagen-Poiseuille, Darcy, Fanning, no sé, qué ecuaciones, ¿no ve? Depende de ustedes, por ahí ya lo tienen en su máquina, puesto en sus calculadoras, entonces no va a haber ningún lío. Pero
nosotros podemos utilizar de acuerdo al paso, ¿no ve? Y de acuerdo al Reynolds podemos evaluar el factor de fricción. ¿No ve? Aquí tengo mi pitch transversal con el pitch longitudinal y puedo hallar directamente el factor de corrección. De acuerdo, entonces ya ustedes, ¿qué se llama? Identificarán el tipo de gráfica que necesitan, ¿no ve? Para que puedan evaluar X y F. ¿Ya? Pero si lo hacen como OP1, por mí no hay ningún inconveniente. Ya, por mí no hay ningún inconveniente. Listo. Entonces, con eso prácticamente nosotros estaríamos calculando hasta la caída de presión. Ya tenemos el flujo másico. Si quisiéramos, y esto dejo para ustedes también un cachito, ¿no ve? Aquí mejor les daré esa secuencia. Entonces, ¿cómo evalúo la potencia de bomba? Y resulta que les pongo un ejercicio, ¿no ve? En vez de poner caída de presión, digo, determine la potencia de bomba. O sea, un ejercicio conocido que ya he entrado hace rato. ¿No? Y nadie lo calcula. Solamente llegan a calcular la caída de presión que yo no les he preguntado. ¿Ya? Entonces, fíjense lo interesante y cómo ustedes se venden, ¿no? Al decir, ay, che, estoy copiando de algún lado, ¿no ve? Entonces, da mucho digamos, deja mucho que desear el comportamiento de algunos, ya en el buen sentido de la palabra, ¿no? De copian, pero hasta donde copian del solucionario, porque en el solucionario no hay la potencia de bomba, y yo no les he pedido. Entonces, cuidado con eso, ¿de acuerdo? Ya estoy dando una incógnita aquí, cómo evaluar la potencia de bomba, cuál es la ecuación, ustedes determinen cuáles son las condiciones a la entrada, ¿no? En las condiciones promedio, cómo se evalúan los valores que yo necesito para evaluar la potencia de bomba. Ya, ¿alguna aclaración, consulta que tengan? Ya, entonces con esta parte habríamos terminado todo lo que es convección forzada. Ya, convección forzada. Muñoz, ¿te acuerdas lo que hemos dicho sobre el primer parcial? O sobre los exámenes, mejor dicho, no sobre el primer parcial, sino en esencia sobre los exámenes. Me dejo entender qué capítulos iban a hacer, iban a tomar los exámenes. Conducción, ¿no ve? Sí. No, eso sí vamos a llevar, pero tal vez será con cambios de fase o sin cambios de fase si nos daba el tiempo. Ya, estamos ahorita a la mitad de mes, yo creo que en dos, la próxima semana, a ver, lo único que me da rabia es que hubiese querido tener todas las clases de mayo para ser intercambiadores. Ya, bueno, con esto habríamos terminado, como les digo, ya la primera parte del segundo examen. Ya, vamos con la parte de lo que es un nuevo tema, que es convección natural. No hay ninguna consulta, ¿no ve? Vamos con la parte de introducción.
Ya habíamos dicho que la convección era el estudio de la transferencia de calor, ¿no ve?, en un fluido, por acción de un fluido. Y no, ya estamos mostrando aquí más bien, ¿no ve? Pero este fluido, el movimiento de este fluido podía ser forzado por un equipo externo. Cuando es forzado por un equipo externo, estoy en convección forzada. Cuando no existe un equipo externo que nos esté forzando el sentido del movimiento del fluido, estamos ante la convección natural. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a empezar a estudiar, ¿no ve?, la transferencia de calor cuando el movimiento del fluido se realiza sin la presencia de un equipo externo. De un equipo externo. Por lo tanto, ¿no ve?, el movimiento del fluido se realiza por factores naturales. Se realiza por factores naturales. Eso, por favor, como primera secuencia de lo que es una convección natural. Ya, ahora, ese movimiento del fluido por factores naturales tiene algunas características, ¿ya? Y ya se vuelve mucho más complejo el estudio de la convección natural que la convección forzada. Porque aquí evaluábamos el Reynolds directamente, porque era primordial el equipo externo, pero aquí ya tuvo que evaluar factores de flotación y de empuje. Eso hace que se complique un tanto el análisis de la transferencia de calor por convección. ¿Ya? Entonces, entre las características podemos dar y recalcar lo que yo he mencionado un poco, ¿no ve? Que el movimiento del fluido se debe básicamente, no, se debe básicamente a la interacción de las fuerzas naturales, es decir, fuerzas naturales, es decir, estamos hablando de las fuerzas de empuje y flotación. O sea, si hablamos de las fuerzas de empuje, están asociadas directamente al efecto de la gravedad, ¿no ve? Están asociadas directamente al efecto de la gravedad. Y cuando hablamos de la flotación, básicamente estamos hablando de la influencia de la densidad, ¿no ves? Si la densidad es mayor, ¿no ves? Si vamos a una densidad en agua, digamos, ¿no ves? Si la densidad es mayor, el objeto se puede hundir, ¿no? Pero si la densidad menor, el objeto ha de flotar, como decimos, ¿no ve? Vulgarmente. Entonces, tenemos dos efectos importantes, ¿no ve? El empuje como función de la gravedad y la flotación como función de la densidad. Ya, entonces, una de las características importantes es esa. La otra está asociada básicamente al movimiento del fluido. Si ustedes se dan cuenta, al manejar un equipo externo, yo estoy produciendo el movimiento del fluido que se traduce en una mayor velocidad. ¿Sí o no? En una velocidad mayor en el movimiento del fluido. En cambio, aquí podemos anotar, aquí está mejor, ¿no? En cambio, aquí tengo mayor velocidad. Pero si yo estoy trabajando sin un equipo externo, oye, va a haber transferencia de calor, pero va a haber una menor velocidad. Ahora, ¿qué tan grande tiene que ser esa velocidad o qué tan bajo tiene que ser esa velocidad para que nosotros estemos analizando en convección natural? ¿Ya? Sus velocidades de transferencia o las velocidades del fluido tienen que ser mucho menores a 1 metro por segundo. 1 metro por segundo es alto, es harto. Entonces tienen que ser mucho menores a 1 metro por segundo. ¿Ya? Me dicen si han copiado para que pueda continuar.
Pero dicen, ok, me avisan. Ayer nos han pasado una resolución del Consejo Facultativo. Todos los docentes e investigadores ya vuelven a las clases presenciales, o sea, los institutos. Seguramente ya nos van a decir a nosotros también que volvamos, porque creo que nomás ya es importante eso, ¿no ve? Porque por este lado se va, pero yo quisiera no perder esto, ¿no? Porque yo soy mal, fíjense mi letra. Y dibujar así, no, no, no ve. Sería ideal estar y empezar a trabajar con... Algún día tendremos pizarras electrónicas en la carrera. Tenemos una que no la utilizamos, que es la del aula magna. Pucha, yo digo una pizarra, o si no, proyectores, pero hay que pagar la luz y demás cosas, ¿no ve? Creo que a este paso puro televisor vamos a utilizar. Un televisor tamaño de una pizarra creo que ya no cuesta tan caro. ¿Una pizarra cuánto? ¿De qué tamaño más o menos sería un televisor para una pizarra? ¿De 65 pulgadas? Ustedes que son capísimos en medidas ahora. ¿No ve? Entonces, es grave, ¿no? Porque tiene que llegar hasta el último. Ideal una pizarra así grandecita que tuviésemos para poder colar, porque ustedes mejor se van a dar cuenta así, digamos, ¿no? Que yo dibuje, pero igual nomás algunos somos malos dibujantes, ¿no ve? Entonces no se da. Ya, entonces estamos acá, ¿no ve? Ya supuestamente han copiado. Las características son empuje y flotación y velocidades menores a 1 metro por segundo. Pero, digamos, a ver, en aplicaciones. Este es un tema relativamente corto, porque si se dan cuenta, lo que hemos demostrado en convección forzada básicamente era por qué debemos utilizar algunas ecuaciones, y aquí tenemos que dar ecuaciones. Entre las aplicaciones, algo que es importante que hemos visto, ¿no? Oye, es la transferencia de calor en aletas, ¿no ve? No hacíamos ningún efecto, ningún equipo externo utilizábamos para que haya la transferencia de calor en aletas. No, pero en las aletas nosotros analizábamos a la conducción, ¿sí o no? Entonces yo puedo analizar a las aletas ahora analizando el fluido. ¿Por qué? Porque nuestros procesadores, por ejemplo, de las máquinas, de nuestros PCs, ¿no ve? Tienen aletas para disipar el calor y esos los tengo que analizar si es que no tienen un accionamiento a través del motor del procesador. Oye, lo tengo que analizar por medio de convección natural. Entonces, tengo aletas de enfriamiento. Oye, pero ¿alguna vez han leído de que cuando yo tengo un piso, una manera de, de calentar el piso es en ese piso introduciendo una manguera y haciendo circular agua caliente? Ya hago circular, no, está bien, el agua está circulando por aquí, pero aquí en la losa, que es el piso, ¿cómo está haciendo la convección? No ve, no hay algo que me está diciendo que se mueve el fluido. Entonces tengo convección natural.
¿no? Entonces aquí podría poner, oye, la calefacción de ambientes. Ah, tal vez es lo que he escrito aquí, ambientes. Tal vez lo que he puesto aquí, muchos no entiendan, pero en invierno, ¿qué hacen muchos? Se ponen un calefactor, esos de aceite, esos de combustión y demás cosas, ¿no ve? Se calienta, pero ¿cómo está calentando el ambiente? No hay ningún motor que haga que el fluido se mueva. Entonces estoy en una convección natural. ¿No ve? Ahí tenemos, ¿no ve? Los radiadores. ¿No ve? Y lo que les comentaba, la losa radiante, ¿no ve? La losa radiante. Ah, no he visto, en mecánica he visto un proyecto de esto, pero en el siglo pasado, ¿no ve? Ya, ¿qué más tengo? ¿No? En algunas aplicaciones, oye, puedo tener en los colectores solares. ¿Qué más puedo tener? En las ventanas dobles. ¿Qué se llaman las ventanas? Ventanas dobles. Ventanas dobles. Ah, son los termopaneles, ahora ya. Termopaneles. Oye, mucho más, ¿no ve? Hay mucho más, pero uno tal vez es el enfriamiento de tarjetas, ¿no ve? Enfriamiento de tarjetas electrónicas. Oye, imagínense dónde entramos nosotros. Tarjetas electrónicas. Ya no seré flojo también, ya me he pasado, ¿no ve? ¿Qué es, Inge, qué es eso? Me van a decir. De tarjetas electrónicas. Mire, ¿dónde podemos entrar nosotros, no ve? ¿Quién puede ser el diseño de los equipos? Ahí tenemos que entrar nosotros con el ingeniero mecánico. Es ahí que el perfil del ingeniero químico y los conocimientos que nosotros debemos tener son muy, 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 muy fuertes son los conceptos que debemos manejar, porque podemos entrar por nuestra formación a muchas partes. Y como ya el conocimiento se hace demasiado, han visto la historia de la ingeniería química, ¿no ve? ¿No ve? En las industrias había ingenieros que se han empezado a especializar, los ingenieros mecánicos se han empezado a especializar en estas áreas de transferencia de calor, en la parte de destilación, de destiladores. ¿Por qué? Porque ellos construían conjuntamente con los ingenieros industriales. Y de ahí, como el conocimiento era mucho, necesitaban profesionales específicos en el área. Y de ahí es que nace el ingeniero químico, como un profesional capaz, tenaz, yo le diría, yo pondría ahí ese término de tenaz para enfocar los inconvenientes y problemáticas que puede tener una industria. Entonces, es ahí que ustedes tienen que sentirse desde mi punto de vista orgullosos, porque cuando vean algo se van a ubicar rápidamente qué puede ser en el problema. Pero, por ejemplo, versus el ingeniero industrial, lleva operaciones unitarias el ingeniero industrial, ¿no? Pero no lleva reactores, no se va a poder ubicar. ¿No? El ingeniero mecánico no se va a poder, se va a ubicar más rápido que el industrial, porque tiene que saber construir y para construir tiene que saber, tiene que conocer. Y saben cuál es el otro ingeniero que tiene que saber fuerte también el proceso sin que sea su formación. A ver, el ingeniero de sistemas. Ya, porque el ingeniero de sistemas, ¿no ve? Tiene que hacer un programa. Entonces, oye, yo tengo que hacer este programa para este control. Oye, yo tengo que saber qué es la destilación, qué es la transferencia de calor. Y lo volverá, ¿cómo se dice? Lo volverá códigos para hacer su programa. Entonces, fíjense, o sea, la secuencia y la complejidad de nuestra área.
¿Ya? Bueno, continuaremos con esta parte introductoria, ¿no ve? Ya, pero en este caso ahora, yo voy a dejar un poquito para adelantar. Ya les he mostrado algunas cosas donde se da, ¿no ve? Con algunas aplicaciones. Oye, entonces, investigar otras, ¿no ve? Investigar otras aplicaciones. Chamilet está horrible hoy día, che, será que ya estoy desesperado por volver? Quiero volver a aprender a escribir. A ver, investigar otras aplicaciones. Otras aplicaciones. Está bien. Ya. Ahora, vamos a otro análisis. Y esto habíamos hablado un poquito ya en la parte cuando habíamos visto la introducción a la convección. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da la convección natural? ¿No ve? Ah, ahora vamos. Aquí yo tengo una temperatura, lo pondremos, ¿no ve? Aquí yo tengo una temperatura infinita. Saco de mi casa, está a 10 grados centígrados. Saque el huevo, ucha, está tostado, ¿no ve? No sé, le pondremos pues, ¿no ve? Aquí yo tengo una temperatura, no sé, digamos de 70 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué está produciendo acá? ¿Dónde vienen los efectos de flotación y de empuje? Ah, claro, yo me voy a lo fácil, les había dicho. Oye, la densidad es el policía militar sobre el ratero. ¿No ve? ¿Y qué me está diciendo? Oye, esto es constante. Ah, esto va a ser constante, digamos. ¿No ve? Ah, esto es constante. Entonces, el único valor que yo tengo para ver que afecte al valor numérico de la densidad es la temperatura. Ah, entonces yo tengo aquí una densidad alta. ¿No? ¿Sí o no? Ah, aquí yo tengo una densidad baja. Ya. Dígame, ¿está bien lo que he dicho? Jóvenes, Ingeniero, ¿está bien lo que he dicho? sí, El gas caliente es menos denso. Perfecto. El gas más denso es el que está a menor temperatura. ¿No ve? Entonces, no me están siguiendo, ¿no? Esto tiene menor densidad. Esto tiene mayor densidad. Si tiene mayor densidad, por lo tanto es pesado, es más denso. Si tiene menor densidad, esto es liviano. Entonces, eso hace, ¿no ve? Que toda la masa de aire frío que está aquí, toda la masa de aire frío que está aquí, baje, ¿no ve? Sigue esta secuencia. Y como esto es liviano, tiende a flotar y hace que esto suba. Entonces, ahí tenemos el efecto de empuje, porque el más denso está cayendo y lo está empujando al más liviano. ¿No ve? Y además el más liviano, como es liviano, tiende a subirse a la parte superior, está flotando. Entonces, ahí están los efectos de empuje y los efectos de flotación. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Creo que ya les he comentado de este efecto de flotación, así que esto no es necesario esto.
Ya, entonces ahí tienen, se los vuelvo y me avisan por favor. Ya, y si quieren complementar lo que dije, ustedes pueden leer un poco el efecto flotación. ¿Qué es el efecto de flotación? ¿No ve? Si quieren, ¿qué es el efecto de flotación? Listo. Ya, entonces ya hemos más o menos indicado cómo se produce el trabajo, ¿no? Qué es el empuje que está ocasionando y el efecto de flotación, ¿no ve? Ahora entraríamos a ver otro efecto, ¿no ve? Otro efecto que se da cuando analizamos convección natural, ¿de acuerdo? Que es el coeficiente de expansión volumétrica. Esto les voy a dictar esta partecita, ¿ya? Copien eso y me dicen, por favor. Yo creo que hasta la próxima clase vamos a tratar de terminar este tema, las dos clases máximo, y la última semana entraríamos a la parte de radiación. Voy a tratar de hacerlo también en dos clases o tres, y tendríamos casi todo mayo para avanzar lo que es intercambiadores, que es lo que todo es importante, pero en la parte de ingeniería es la parte del diseño que me interesa, ¿no ve? Si ya manejo bien el diseño, voy a poder darme cuenta de cómo tiene que funcionar, qué parámetros voy a controlar, ya cuando estoy trabajando en planta. Ya, les dicto. Se presenta la variación de la densidad de la sustancia, representa la variación de la densidad de la sustancia con la temperatura, manteniendo la presión constante. Manteniendo la presión constante. Entonces, cuando hablemos del coeficiente de expansión volumétrica, vamos a hablar de beta. ¿De acuerdo? Me está diciendo cuánto estoy haciendo, ¿no ve? Que una sustancia se expanda. Cuanto mayor es el volumen de expansión, oye, mayor va a ser mi beta. Eso es lo que me está diciendo esta relación. Entonces, cuando yo trabaje con un gas ideal, directamente voy a trabajar 1 sobre T. ¿Ya? Oye, para gas ideal. ¿Y qué es un gas ideal? Pregunto.
¿Y qué es un gas ideal? Pregunto. Oye, nadie. Aquel gas que puede ser estudiado con esa fórmula. Con esa fórmula te voy a dar siendo químico. Ay, no, bro. No, o sea, fíjense ustedes el este, ¿no ve? El este. ¿Qué son ustedes, no ve? Así uno diría, ¿son químicos? O sea, es como si yo no, yo siendo ingeniero químico, si yo no sé qué es un gas ideal, es como si yo no supiese cuánto es uno más uno. Entonces, no puede ser que ustedes estudien para ese ratito, y eso está mal. Inge, Dime, es un gas que se comporta a altas temperaturas y bajas presiones. ¿cómo qué, pero? No, no voy a entrar a características, chicos. Em, o sea, ustedes mismos tienen que ver esas cosas que no pueden perderse, pues. O sea, van a ir a trabajar, digamos, a una industria petrolera. Ya, cuando viene la gasolina se utiliza factores de corrección para determinar el volumen y la merma. ¿No ve? O sea, uno determina una cantidad de merma, una tolerancia por evaporación, por esas cosas. ¿Qué ecuación utilizará? De la ecuación ideal, que es un gas ideal, che. Y no van a saber como profesionales de la UNSA. A eso es lo que me estoy refiriendo, chicos. A eso es lo que me estoy, ya no, ya está bien, Isaías. Ya no me estoy refiriendo a cosas grandes, ¿no ve? Ya me estoy refiriendo a conceptos fundamentales de un ingeniero químico. Es ahí que estamos mal y que ustedes tienen que darse cuenta. Si no se dan cuenta, estamos jodidos. O sea, yo soy choro, digamos, ¿no? Pero eres choro, no, no soy choro. O sea, yo me niego que soy choro. Pero he pasado en la cárcel, todo, pero no soy choro. Entonces está mal eso. Ustedes saben que no saben, pero no quieren darse cuenta que no saben. No les da la gana de darse cuenta. Están en la etapa de negación. Es como si yo les dijese, che, olvídense de caminar. Ahí estamos, chicos. O sea, tienen que darse cuenta. Tienen que entender qué está pasando. Es un concepto bien básico que nos ayuda, pues, porque dice, yo puedo trabajar al gas ideal, a ver, trabajaré con el ideal. ¿Para qué voy a trabajar con Dieterici? ¿Para qué voy a trabajar con una ecuación de estado con 10 constantes? Si estoy laburando en La Paz, digamos. Uno a veces se hace el capo queriendo poner todas las constantes y con una pinche ecuación la más sencilla sale. ¿Para qué? Entonces, muchos ustedes se van a complicar la vida por esas cositas que están dejando a la ligera, jóvenes. Están dejando a la ligera. ¿No ve? Ustedes están diciendo, he pasado por eso, aprueban por aprobar. No les interesa lo demás. Ustedes están con lo pasado pisado. Esos son en los amores. ¿No ve? En los conocimientos no. Los conocimientos son importantes para ver y comparar los adelantos que existen. Ya, en todo caso, esto estoy trabajando como gas ideal. Entonces, beta va a ser 1/Kelvin. ¿De acuerdo? Como gas, para gas. Cuando yo estoy trabajando con un líquido, yo puedo calcular directamente, porque por definición, de acuerdo a la gráfica que yo les estoy dando, oye, beta es 1/el volumen por la derivada del volumen respecto a la temperatura, todo esto a presión constante. ¿De acuerdo? Pero expresado en función de la densidad, esto va a ser 1/la densidad. No confundir con esta presión, por favor, por la derivada de la densidad respecto a la temperatura, todo esto a presión constante. ¿No ve? Entonces beta, de acuerdo a lo que hemos visto en nuestra última ecuación, ¿no ve? Puede ser igual a 1/mi densidad. Todo esto dividido entre qué, ¿no? Estas variaciones yo voy a aplicar, oye, mi densidad infinito, 2 veces infinito no puede haber, menos mi densidad a la temperatura media del que esté evaluando sobre mi temperatura infinito menos mi temperatura T. ¿Ya?
todo evaluado a presión constante, ¿no ve? Entonces, cuidado con esto, ¿no? Cuidado. ¿Ya? Pues con esto, ¿qué les digo? Y con esto terminamos la clase, porque seguramente me van a hacer negar y ahorita voy a ponerles cosas claras, ¿no? Como soy los que ya saben. Cuando tengo un gas ideal, 1/T. Tengo líquido, pues yo no puedo determinar 1/T, porque esto es para gas ideal, ¿no ve? O sea, ¿saben la diferencia también entre gas y líquido, ¿no ve? ¿No ve? Porque uno aclara, ¿no? Pues hasta por ahí nomás se les ha olvidado y en el examen lo van a tallar. ¿Y por qué les digo? No me estoy haciendo la burla. No me estoy haciendo la burla, ¿ya? Porque en un examen una niña, ¿no? Trabajan con un líquido y me halla 1/T, ¿no? Y yo no sé cuántas veces habrás repetido, la verdad. No, pero me dice, el anterior docente me ha enseñado a calcular así, o sea, el anterior docente era mi docente, ¿no ve? Y él claramente explicaba, es 1/T para gases, no pues para líquidos, ¿no ve? Y los valores también los tenemos tabulados. Entonces ustedes verán, ¿no ve? Como ustedes hasta no les gusta manejar su tabla, hasta no les gusta referenciar la tabla, yo no sé cómo evaluarán, ¿no ve? Entonces tienen la ecuación que tienen que aplicar para hallar beta. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos a quedar. ¿Alguna consulta que tengan? Ya. Ya había personas que se iban a quedar. Retírense, por favor, pero voy a ser bien puntual. A mí no me vengan con buceras. ¿De acuerdo? Yo no estoy para aguantar. Ay, me había olvidado aquí, ingeniero, eso, pero hasta hecho. No, yo no soy de esos. Me van a hacer enojar. ¿Ya? Y si yo me he equivocado, obviamente que yo les voy a reconocer. O si no, no hay ningún lío. Pero no me vengan con macanas. Ya son mayores de edad y cada uno sabe lo que ha dado en el examen. No me vengan con buceras, por favor, ya, porque yo soy otro tipo de persona cuando ya me vienen con macanas.